Hola, yo soy Jessica y hoy les quiero hablar acerca de el teatro en la educación mexicana durante la década de 1960 a 1980. Para comenzar, necesitamos saber el contexto histórico, es decir, lo que estaba atravesando la sociedad en aquella época. En esta década surgieron un montón de manifestaciones, como lo fue la huelga ferrocarrilera, el movimiento estudiantil de 1968 o incluso la Revolución de las Flores, mejor conocido como el movimiento hippie. En esta década también hubo una presión ideológica muy fuerte entre Estados Unidos y la URSS, pues se encontraban en plena Guerra Fría. La consigna de esta guerra era ver cuál de los dos países estaba mejor preparado por si en algún momento llegaba a suceder el conflicto armado. Y México, por ser vecino de Estados Unidos, los dos querían aprovecharse de esta condición, siempre y cuando las relaciones fueran diplomáticas. También el capitalismo estaba a todo lo que daba. En cuanto a las mujeres, ya teníamos oportunidades escolares mucho más amplias, pero no oportunidades laborales. Es decir, salíamos de la universidad y no había trabajo. Entonces comenzó la revolución sexual y liberación femenina durante esta época. Hubo muchos cambios en la vestimenta y forma de pensar. En cuanto al teatro, en las escuelas primarias se dividió en dos. Uno fue el teatro en la escuela. Este se caracterizó porque los profesionales se empezaron a presentar en las primarias, dando así espectáculos infantiles para los estudiantes. Por el otro lado, el teatro en el teatro, su propósito era familiarizar a los niños y jóvenes en esta expresión artística. Algunas obras de este repertorio fue El soldado de plomo, Don Quijote, El manto terrestre, El circo del señor Orrín, La hora de la libertad y Quiero ser grande. Estas fueron algunas de las obras que se estuvieron montando y mostrando al público infantil. En cuanto a las escuelas secundarias, este fue el teatro en la adolescencia, que aproximadamente en 1977 se convirtieron en los centros más importantes del quehacer teatral, pues los jóvenes ya no solo se organizaban para los contenidos deportivos, sino ahora también para leer obras de teatro. Por otro lado, hubo una carta Titiriglobo. Al inicio se llamó Carpa Transportable. Benjamín Villanueva fue quien la diseñó. Él hizo una estructura en forma de globo aerostático. Al principio se llamó Carpa Transmutable. Tiempo después se le quedó el Titiriglobo, por la actividad titiresca que se gestaba ahí dentro. Esta carpa no debe ser olvidada en la historia del teatro para niños, pues fue el mejor de este año. Fue sorprendentemente económico y de muchísima calidad. Por otro lado, en el mismo año comenzó el Teatro para la Educación Especial. Este tuvo como objetivo crear teatro con contenidos adecuados para niños con capacidades diferentes, pues hasta ese año nadie se había preocupado por ofrecerles un espectáculo a este sector infantil. Se recopiló muchísima información al respecto de las capacidades diferentes. Este teatro se realiza actualmente en la Ciudad de México en los centros de atención múltiple. Pues desde ese entonces a la fecha, la actividad teatral ha ayudado muchísimo a los niños con capacidades diferentes. Por otro lado, los festivales regionales se convirtieron en la primera puesta nacional de teatro, pues los niños que no vivían dentro de la Ciudad de México ni área metropolitana no se quedaron atrás. Uno de los teatros que me parecen más interesantes es el Teatro Conasupo, ya que su objetivo era alfabetizar a los adultos campesinos. Abundaban niños, claro, pero su objetivo eran los adultos. En julio de 1979, la Dirección de Culturas Populares y Arte Escénico organizaron el primer encuentro del teatro indígena. Por otro lado, le daremos una lectura distinta a los cuentos clásicos. Se decidió montar esta obra en las calles porque se podían tocar temas de drogas
En 1978 se estrenó El Arte Pinocho, inspirado en el cuento de Collodi. Esto es un ejemplo muy breve de cómo se puede dar una lectura distinta a los cuentos. Pues había niños de 8 años que ya eran drogadictos. Tocar temas profundos, sensibles e incluso incómodos no es un impedimento para el teatro, pues la manera en cómo los abordemos, en especial en el teatro para niños, es lo que va a marcar la diferencia de por vida del espectador infantil. En el sexenio en el que José López Portillo sale y deja la presidencia a Miguel de la Madrid, se va Fonapaz y casi todos los fondos que ayudaban al talento independiente teatral mexicano. Aquí es cuando inicia algo que actualmente todavía se ve, que es el casi nulo apoyo hacia la actividad teatral actual mexicana. Cuando José López Portillo termina su sexenio, se va con una devaluación del peso enorme y una deuda externa increíble. Y si de todas maneras le sumamos el terremoto de 1985, el teatro terminó devastado. Aunque curiosamente, a diferencia de otras épocas, los niños pidieron cada vez más y más teatro durante estos momentos. Para finalizar, Pedro Carreón fue alguien muy importante dentro de la actividad teatral infantil mexicana, ya que tuvo más de 30 años de experiencia ininterrumpida y trayectoria dedicada simplemente a los títeres. Él recorrió muchísimas partes de la República queriendo hacer teatro para niños. Un mensaje teatral puede hacer cambiar el panorama y perspectiva de las personas. Es por eso que el teatro debe ser valorado hoy y siempre. Pues no hay nada más humano que contar historias. Muchas gracias por llegar hasta aquí.